a las reformas electorales, ya el ingeniero expresó su punto de vista de lo que se refiere al voto electrónico, pero yo le quiero preguntar sobre un tema de fondo que tiene que ver con todo el proceso electoral actual. ¿Qué piensa usted de la reelección? Vuelvo a lo mismo, a retomar el tema. La reelección no debería ser en un sistema democrático fortalecido un tema de discusión negativa, sí indefinida. Yo creo que el problema de la reelección radica en el uso del poder para llegar al poder. Exactamente. Un ejemplo ahorita, mire el caso ahorita del presidente, se mueve todos los días en helicóptero para donde quiera, con todo un séquito. Miren, una movilización del presidente, si dijera voy a visitar Copán hoy, le anda costando a la estructura del Estado. Sí. Yo le calculo que un viaje de esos, alrededor, por un día. Por un día, por un ratito. Le voy a costar 200.000 empiras. 200.000. Y le voy a dar números. Le voy a hacer números. Significa mandar la avanzada, que son 15 o 20 personas De seguridad, en el tema de seguridad, protocolo. más viáticos diarios, salario y lo demás. Exacto. Significa la movilización de mínimo 5 anillos de seguridad donde está presente, lo cual significa la movilización de todo el recurso, de todos los entes policiales y de seguridad. Sí. Significa la movilización personal del presidente, con todas las medidas de seguridad pertinentes, que está hablando de helicóptero y demás, que pudiera andar redundando en un viaje de 1 hora o 2 horas, alrededor, le calculo, de 50 a 60.000 empiras. Sí. ¿Cuánto significa un día Sí. de movilización? Que lo haga 3, 4 veces a la semana. Wow. Sí. Está hablando de 1 millón Semanales. semanal solo para movilización. No digo que lo que va a regalar o lo que va a decir o va a comprometer. Es un tema. Y el pago de los periodistas y todo. Sí. Ese es otro millón. Otro millón. Cierto. Pero aparte de eso, de esos recursos, que es la utilización del poder para llegar al poder. El problema en nuestro medio es que eso lo gastan en Estados Unidos. El Air Force One se levanta cuando se levantaba el presidente de reelección. Pero ellos disponen de los recursos. El problema es esto de saber que esto está pasando y en nuestros centros hospitalarios no hay medicamentos, no se encuentran las condiciones de salud apropiadas para la población. Hay escuelas que tienen maestros que apenas llegan 3 días a la semana, 3 horas, y esa es la calidad de educación que estamos brindando a nuestra población. Creo que como que las prioridades no están a tono a las condiciones de pobreza en que vive nuestra población. Pero el poder así es, y pareciera que a nuestra población le encanta el circo también. Parte realidad, parte circo. Me va a decir cualquiera, podría llamar y decir, pero es que usted, ¿por qué es liberal? Y si fuera liberal, el presidente no lo diría. Yo aprendí algo en el proceso electoral pasado. Un día se lo dijo un diputado. Me dijo a mí, pero es que la forma que vos hablas afecta al partido. Hoy sí está macanuda la cosa, le. Cuando el partido esté en el poder, si yo hablo fuerte con respecto a las situaciones que estoy diciendo, es que estoy afectando al partido. Y cuando esté el otro partido en el poder, es que soy sectario. O sea que no hay forma de poder hablar, no hay forma de poder opinar sobre un tema tan delicado que tiene que al final de cuentas ver con la mayor parte de la hondureñidad en general. ¿Y de la segunda vuelta qué piensa? Necesario. ¿Por qué? Por legitimidad. Recordemos de que apenas los últimos presidentes se han electo por alrededor entre el 22, 35%. Menos del 35%. Ya, wow. Cuando usted habla del 35% de los que participaron y del padrón. Ya lo entendí, sí. En menos. Menos del 20%. Wow, impresionante, sí, cierto. Menos del 20%. Sí. Por ciento de la población. Toda la población. Porque usted está hablando de los que han participado. Sí, claro. Si la participación no llega ni al 40, 42 por ahí. Sí. Y de eso lo eligen. Entonces, y ese es de los que participaron. Sí. Entonces, creo que todavía nos falta madurez. Ahora, muchas veces la culpa la tenemos nosotros los políticos también. Porque la falta de cultura también cívica y patriótica de muchos de los políticos está haciendo que la credibilidad cada vez esté más deteriorada
y que la población desconfíe cada vez más de cualquier ciudadano que se pueda parar enfrente a un cargo de elección popular. Entonces, el concepto de la gente de político es oportunista, aprovechado, corrupto, no una persona que quiere servir a su patria, que quiere servir a su comunidad. Lo ven como y por traidor, consiguiente, esa ¿no? cultura de desconfianza, Sí. más las necesidades básicas insatisfechas, generan todo un trastorno en la credibilidad de la clase política y por consiguiente, pues ahí vamos sobrellevando la situación de lo que puede significar un concepto de democracia. Pero entonces usted apoyaría, si usted llegara al Congreso y se presentara esa propuesta de la segunda vuelta, digamos que usted la presentara, ¿cómo la presentara usted? Mire, primer término, creo que vale la pena valorar de que en los últimos periodos electorales nunca se ha discutido con seriedad las reformas electorales. Claro. Han sido más prebendas y negociaciones oscuras Más que como terminan aprobándose a última cierto. hora, el 25 de enero de la última legislatura, Sí. que cosas y discusiones serias que marquen escenarios serios también, porque el problema de la prueba electoral es que las conquistas que los ciudadanos hacen, o los miembros de un partido político hacen, deberían de generarse escenarios futuros para no reversarlos esas conquistas. Digamos un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a los partidos políticos tradicionales les hace mucho daño las contiendas electorales internas. Para mí debería de darse una discusión sobre el tema de si son necesarias o no son necesarias, o buscar mecanismos alternos de las elecciones. Si usted se fija, tenemos la democracia cercana aquí en El Salvador, no hay elecciones internas. Sí, cierto. La democracia interna hizo un gran derroche de recursos económicos que en alguna medida no están generando el beneficio ni el fruto necesario para la participación democrática y satisfacción de la ciudadanía. No son el impacto que debería de ser para la depuración, para lo que significa la legitimidad del proceso electoral. Entonces, hay cosas que deberían de hacerse. Si usted me dice a mí con respecto al tema de la segunda vuelta, sí señores, primero hay que intentar admitir de que el agua tibia ya está inventada. Por lo consiguiente hay que conocer las experiencias de otros países, de qué es lo que ha pasado en la segunda vuelta, cuando se dio las virtudes y los defectos que ha tenido. Y la otra cosa que también, que la segunda vuelta no implique un derroche desproporcionado de recursos, porque también, si esto nos está costando tantos millones, 1.000 millones, y nos vamos a tener otros 1.000 millones para volver a tener elecciones, por favor, no podemos seguir en ese juego, porque a la democracia le cuesta mucho sacrificio en detrimento de otras necesidades prioritarias para la población. Claro. Se habla mucho en estas discusiones, en estas propuestas, sobre la depuración del censo electoral. ¿Qué aspectos del censo electoral cree usted que se debería depurar? O sea, en primer término, obviamente que debería de lucharse porque todos los centros de registro de las personas tengan avances tecnológicos que sean más importantes, porque digamos en Copán apenas un tercio de los municipios están en línea. No llegamos ni al 50% de los municipios en línea, apenas 9 municipios de 23. ¿Y o sea, no tienen acceso hacen? a internet, lo hacen manualmente. Hijo de pucha, ya. Entonces, imagínense, si para sacar una cédula lleva un proceso de ese tipo, que gran parte del atolladero que existe es que todo ese manoseo debería ser de un sistema electrónico que, digamos un ejemplo, a la hora de usted registrar una huella, la registra en Santa Rosa de Copán, pero electrónicamente y entra a la base nacional electrónicamente. Exacto. Y no lo que tiene que estar escaneando una huella que en el escaneo pueda indicar alguna irregularidad y ya queda detenido el proceso de cédula de esa persona y por consiguiente queda el problema de la cédula. La otra cosa es que todavía hay una deuda en lo que corresponde a la modernización de todo el folio real y toda la que es la transición de datos antiguos hacia la base de datos modernizados. Hay un porcentaje todavía de problemas que genera que de esa parte de la población no pueda participar porque hay algún trabón ahí. El otro día escuchaba a una persona de un municipio cercano que el nombre le salió mal o que por su situación no puede ser apto para el censo electoral. Y la otra cosa también que valdría la pena valorar, que es el tema de nacimientos y defunciones, ¿verdad? Sí. Que la defunción y la conectividad entre lo que es un permiso para enterrar a una persona en una municipalidad tenga conectividad con el registro nacional previamente y que al mismo tiempo también eso sea una función de carácter obligatoria para ir depurando lo que es la base de esa cantidad extraordinaria de personas fallecidas que todavía aparecen habilitadas en el censo electoral.
Sí. Recordemos que el censo electoral lo emite el tribunal, pero de la base de datos del Registro Nacional. Allí quería llegar un poco. Fíjese que el Registro Nacional de las Personas tradicionalmente lo que hace es contratar activistas del partido gobernante, ingeniero, y lo que sucede es que falta un personal debidamente capacitado y suficientemente técnico para hacer ese trabajo. Y éticamente responsable. Exacto. Y entonces yo le pregunto, ¿qué reforma habría que hacer en el Registro Nacional de las Personas? Es que aquí ¿qué es lo que funciona? Si que nada funciona. La política es una carcoma que se mete por todos lados. Sí. Y yo creo que el problema aquí no es político, no es legal, es moral. Claro, claro. Mire, yo tengo un dato ahí de una persona que me llamó y me dijo, mira, aquí le voy a dar los nombres de 6 personas, familiares todos, y mis cuidos en puntos importantes de poder dentro del registro de las personas en Tegucigalpa. Ya. ¿Tienen secuestrado? Una familia de Pérez Martínez. Wow. Yo no sé por qué no es público ese detalle, porque hay nepotismo ahí. Sí. Y bueno, por tradición. ¿Son del partido de un gobernante? Siempre el Partido Liberal y otros partidos hoy de oposición se quejan de que el Partido Nacional tiene control del registro de la persona toda la vida. Eso lo ven escuchando. Sí, eso no es nuevo, es cierto. Es cierto. Tiene razón. Bueno, habrá que ver qué tipo de institucionalidad pueda funcionar, porque yo le puedo dar una respuesta light, pero ahorita y decirle, mire, debemos de hacer esto y eso y eso, pero es que aquí se ha aprobado, mire, aquí se cambió. Me acuerdo del tribunal, esa figura del tribunal tiene 2 periodos, ¿no? Sí. Tiene como 10 años atrás. Sí. Antes se llamaba... Se llamaba Tribunal... Ay, hombre, ya no me acuerdo, pero sí, no. Antes había el Tribunal Superior de Cuentas, antes tenía otro nombre. Sí. Sí, en el mismo batidero. O sea, cambian solo de nombre entonces. Y seguimos el mismo batidero. Tal vez cambien y reforman 2, 3 computadoras nuevas, 2, 3 acciones, pero seguimos el mismo batidero. Porque vuelvo a lo mismo yo, aquí ya no es de legalidad, ya no es de tecnología, no, aquí es moral el problema. Un problema sistémico, digamos. Sistémica por una estructura de poder que intentan controlar el poder mismo a través de este tipo de acciones. Parecía una cosa como muy sistemática de hacerlo. Sí. Fíjese que, pasando a otro tema, ingeniero, cuando vemos, por ejemplo, que el Canal 8, que es el canal del Estado de Honduras, es decir, no debería ser del gobierno, pues, del partido gobernante, ahí en el Canal 8 solo exhiben programas a favor del partido que está en el gobierno, pero es la Televisión Nacional de Honduras, es decir, debería ser que todos los partidos tuvieran un espacio equivalente de tiempo para poder presentar ahí sus propuestas. Esto me lleva a la pregunta, ¿cómo ve usted la democratización del acceso a los medios de comunicación? Mire, en Argentina, una de las caídas de popularidad de Kirchner fue la ley esta de fue medios. Una ley enmarcada en que el empresariado de los medios de comunicación no tuviera nada que ver con otro tipo de empresas. Ajá. Y aquí pareciera que es una maquinaria mediática a disposición de ciertos grupos totalmente económicos. Es terrible, es terrible. A veces uno quisiera decir más cosas que uno supone, o que ha escuchado, sí, o que ha leído. Porque el golpe de Estado también desnudó, del 2009 para acá, desnudó gran parte de todo ese poder fáctico. Y jamás en la historia de antes se había escrito tanto sobre el poder fáctico como del 2009 para acá. Sí. Pero siento que, muy que evidente. Hay un gran segmento de la población que pretende ignorar esto y hacer caso omiso a saber. No sé hasta cuántas personas pueden ser de mucho interés discutir este tipo de cosas, le digo porque sinceramente yo cada vez veo más ajena a la población con respecto a eso. Pareciera que no le importara. Ingeniero, usted que es militante del Partido Liberal, en esta semana han habido dos acontecimientos interesantes. Hubo no sé si fue algún tipo de impugnación que se presentó en el tribunal, no está claro si fue impugnación o si solo fue una denuncia o solicitud del candidato Luis Zelaya, donde dice que en los mítines, en las reuniones de la alianza, no puede usarse la bandera del Partido Liberal,
¿Qué opina usted de eso? Bueno, en primer término, no deja de tener cierta razón. O sea, en el criterio de que tiene tendencia a confundir la población. Pues. Sí. Ahora, simpatía de algún segmento, pero no de la mayoría. Lo menciona, para mí yo le voy a decir una cosa que nosotros debemos de entender, los políticos, de que al final de cuentas nadie está atado a ningún partido político, cada quien debería participar conforme a su criterio de simpatía en un sistema democrático. El problema es cuando se aprovechan ciertas circunstancias para poderlo hacer sentir. Digamos un ejemplo, yo le garantizo que cuando se utiliza el nombre del PAC, un ejemplo, en esa alianza, ya debería omitirse ese nombre. Porque no debería usarse exactamente, porque ya no es alianza, o sea, la alianza es el Pino Libre. Sí, con un candidato independiente sería ahí, medio independiente, que sería Salvador Narvana. Sí, diría yo que sí. Pero no me van a decir a mí que han jalado toda la membresía del PAC parece, porque yo soy... Tampoco, no. Sí, recordemos de que no, estos partidos emergentes, excepto Libre, que ha logrado liberar un poco su base, todavía están en una fase de consolidación en competencia con los partidos tradicionales. Además que el PAC, fíjese, ingeniero, la gente que está en el PAC no es gente de izquierda, obviamente que no, es decir, es gente más tendiente al tema conservador, sí, pero que no está de acuerdo con el Partido Nacional por el tema de la corrupción. Yo siempre consideré que el PAC... Pero no tiene mucha diferencia ideológica, no lo veo pero tan... también identificación. Ha tenido menos criterio de identificación que lo que ha sido Libre, que lo que ha sido liberal, lo que ha sido nacionalista. El PAC a veces se perdió en el camino en una parte de la película porque lo que intentó o se convirtió, sobre todo en departamentos como Cortés, fue captar aquel voto de rechazo del sistema democrático, del sistema político. Claro. Pero que hoy ya queda libre, libre en libertad. Sí. No libre de partido, no que libertad. No, está en libertad. Porque no van a, seguro, a seguir gran parte de eso a lo que se viene dando. Y ayer surgió una noticia y una foto donde aparecían José Manuel Zelaya Rosales, una persona del Pino. De hecho, esta señora, la diputada Dori Gutiérrez aparece bailando con Juan Orlando. Y hubo todo un escándalo porque hubo ahí una manipulación mediática, siento yo, donde se decía que cómo podía ser que las bases estuvieran gritando fuera Jo y ellos estuvieran almorzando juntos. ¿Cómo ve usted esa noticia? Bueno, yo escribí algo en las redes, en Facebook, que le puse algo chueco está pasando, Honduras no está cambiando. Lo que intento hacer sentir yo es que la población y el activismo, sobre todo aquel activismo radical dentro del sistema de participación política nuestro, debería de entender de que muchas veces se desgreña, se emociona cuando mira los discursos encendidos y demás, y al final de cuentas no es lo que exactamente está expresando su líder. Porque abajo y atrás de las cortinas, del poder, hay arreglos políticos. Se juegan otro tipo de arreglos políticos. Claro. Y desconocer eso es un error. Yo no quiero con esto martirizar ni decir es aquel, no. Sí. Todos, señores. Todos, tengan cuidado a la hora de participar. Claro. A mí mi experiencia en la política me invitó a participar, pero a participar con los ojos abiertos. Disculpe la palabra que voy a decir, no quiero ofender a nadie. A dejar de ser pendejo. ¿Qué quiero decir con esto? Una reunión como la que vimos en esa fotografía no tiene ningún defecto, en un marco civilizado. Sí. Usted se sentaría a conversar con... ética de un político no tiene ningún... ¿Usted se sentaría a conversar con Juan Orlando? Claro que sí, debería de ser normal. Aunque le tomaran una foto. Normal, debería ser normal, decir que no hay ninguna afección. El problema aquí es cuando hay otros criterios de trasfondo que puedan generar desconfianza de quienes están presentes ahí en su intención de manipular, que es lo que está haciendo. Claro. Digamos un ejemplo. Yo estoy seguro que los del partido de gobierno generaron todo el clima para poder hacer la reunión y aprovechar coyunturalmente.
Eso como ya yo estaba estoy seguro planeado. también, yo he escuchado voces. Sí. Tenga cuidado, me dice, porque usted puede estar desgreñándose aquí y tal vez ese por el que usted está luchando ya está listo para perder las elecciones. También. O aquel ya negoció para que en el próximo periodo se habilite la reelección y está habilitado para ser electo. Entonces, en un criterio de desconfianza de lo que se pueda dar y basado en la chismografía tradicional habitual que suele suceder en la política, ¿será válido creer relativamente que pueda suceder eso? Yo creo que sí. Yo creo que es válido. Sí. Entonces yo lo invito a participar con un nivel de desconfianza relativo, pero una desconfianza inteligente, no una desconfianza que tenga algún fundamento. Sí, porque muchas veces la gente la desconfía, pero no sabe ni por qué desconfía. O sea, argumente. Yo le invito a cualquier ciudadano que quiera creer en cualquier líder, que confíe y argumente en por qué confía. Claro. Desconfíe y argumente por qué desconfía. O sea, busque las pruebas, las evidencias. Lamentablemente mucho de ese tipo de información no fluye con los razonamientos y tan contundentes como para poder vertirlos. Pero sabiendo que hay cosas que suceden y han sucedido en el pasado, ¿cómo puedo yo no desconfiar de lo que sucede? Digamos, mire, yo ya fui partícipe de gobierno nacional. Sí. Cuando a mí alguien me dice yo fui transparente, yo no creo mucho porque yo conocí cosas que no me parecen a mí que he sido transparente. Claro. Entonces, yo ya tengo una prueba de evidencia con respecto a cómo es la conducta de ciertas personas. Claro. Pero yo lo invito también a que la busquemos. Porque si no, lo contrario nos manipulan. Usted personalmente, usted está ahorita de candidato a diputado. Es decir, en cualquier momento, como dice usted, puede surgir alguien diciendo algo, una calumnia, una injuria contra usted. Aquí han habido fotos de diputados con X personaje que después fue deportado, por ejemplo. ¿Usted se siente tranquilo? No, nadie lo va a andar ahí señalando a usted. Mire, en esta tierra todos estamos propensos a cometer errores, todos estamos propensos a ser ajusticiados de manera correcta o incorrecta. O sea, el que diga que tiene las manos salvadas, por favor, que se vaya para el cielo. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que le dijeron, si aquí yo creo que si Jesucristo lo pueden de candidato presidencial, capaz lo fusilan porque no van a aceptar a nadie. Aquí no. O sea, nosotros recordemos de que vivimos en una sociedad donde la cultura de la desconfianza es parte del escenario y nadie puede estar exento de este tipo de situaciones. Claro, sí, tiene razón. Pero entonces usted se siente tranquilo, no. Usted, es decir, usted personalmente cree que cualquier tipo de infundio que le levanten, usted va a salir airoso de él. Es que tendría que conocer qué es lo que es para poderle decir qué es lo que está diciendo usted, porque, o sea, si usted me pregunta, yo tengo mi conciencia. Vaya, lo típico, ingeniero. Pero yo no soy ni aspiro a ser santo en una iglesia, ni nada por el estilo. Yo soy un ciudadano común y corriente que tendré mis virtudes y mis defectos como cualquier otro. Sí. Pero moralmente me siento con la fortaleza de poder debatir cualquier criterio que puedan vertir sobre mi persona. Creo que sí lo ve la gente. Volviendo al tema del sistema electoral, ¿cómo ve usted la participación de las mujeres? ¿Siente que se esté respetando dentro de su partido el tema de los porcentajes establecidos en la ley? Bueno, la ley lo estableció y lo exigen así, ¿verdad? Se está intentando respetar porque es una obligación hacerlo. Ahora, ha sido sumamente difícil. Porque el problema de nuestro medio es que a veces queremos construir, basado en una estructura legal, algo que debería y no se está haciendo lo suficiente en la sociedad, en el acompañamiento para consolidar ese criterio. Digamos, por ejemplo, si cuesta conseguir un líder hombre, cuesta 10 veces más conseguir una líder mujer. Obviamente que el sistema es el que produce ese recurso humano. Y obviamente que el sistema ha fallado durante mucho tiempo, el tema de marginamiento de la mujer, y no lo vamos a reponer con 2 o 3 leyes que podemos implementar. Claro. Que se haga el esfuerzo, estamos de acuerdo. Que si se ha respetado, totalmente, porque si no, no lo hubiera permitido. Pero todavía nos falta mucho para ese caso. Y yo le preguntaría a cualquier mujer que puede estar bien en este momento, ¿está satisfecho usted con lo que ha participado? O con sus representantes que ya lograron llegar. Yo le garantizo que ahí va a encontrar un nivel de insatisfacción también con respecto a eso. Falta mucho por hacer en ese campo. Sí, y digamos en los grupos
generalmente vulnerados, por ejemplo, la comunidad LGTBI, por ejemplo. Está también el tema de los pueblos originarios, es decir, pueblos indígenas, pueblos garífunas. ¿Cómo usted ve la posibilidad de que se pueda crear espacio para la participación de esta gente? Mire, yo creo que se ha ido dando naturalmente, pero es que el liderazgo se construye. Una vez me comentó a mí una persona, cuando había salido yo de la alcaldía municipal de Santa Rosa de Copán, y me dijo, es que usted no formó líderes. Le dije, es que yo no soy formador de líderes. Los líderes los forma el sistema. Claro. Debería empezar a hacerse un trabajo en la formación de liderazgo desde la niñez, desde esa primera infancia. Fíjese que una persona que no aprende a leer bien, a razonar bien, tiene más limitantes para poder desarrollar aptitudes de desenvolvimiento en una sociedad y por consiguiente ir construyendo todo lo que significa las bases para poder aspirar a ser un líder. Un día le dije yo a un amigo, le digo, pero es que vos todavía, me dice, ahí la gente te escucha. Le digo, supieras qué es lo que yo hago para mantener relativa vigencia en lo que tú llamas liderazgo. Sí. Mira, la primera virtud que yo tengo es que no hay más. No es que no hayan más, les ha costado surgir a otros. Claro. Porque el sistema no produce líderes. El sistema educativo nuestro es un sistema de generar cultura de miedo. Sí. No de poder y conocimiento. Entre el que logra salir y pasar ese valladar, por favor, reconózcalo. Claro. Es digno de mérito. Sí. Aunado al tema de los partidos políticos, ¿verdad? Que si bien se han renovado en alguna medida, pero tampoco han trabajado de forma debida. Tal vez los que más recursos han tenido han logrado hacerlo medianamente. Sí. Pero nos falta mucho en ese campo todavía para lograr formar. Entonces, la gran fortaleza que puede tener uno es que ha costado tanto que produzcan, y a esta altura tal vez de uno ya no deberían de estar aquí. Deben de venir una fuerza de gente de atrás desplazándote. Pero si no hay formación para lograr llevar, es similar como un equipo de fútbol, que siguen viendo los mismos personas mayores de 30 a 32 años todavía haciendo, pero si viniera una camada de jugadores jóvenes, con mejores fundamentos técnicos, con mejor argumento, bien leído, bien letrado, yo le garantizo que de 32 años no iba a jugar, porque lo van a desplazar rápidamente. Pero ingeniero, lo que usted me está planteando tiene que ver con el tema del acceso, es decir, vaya, por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto. Yo he observado que entre los partidos políticos que están ahora con más posibilidades de llegar al poder, el Partido Libre he visto que ha permitido más acceso, por ejemplo, a la comunidad de la diversidad sexual, donde han aparecido personas que se han declarado abiertamente ser gay o ser transexual. Incluso se han propuesto como candidatos a diputados. ¿Usted conoce algún diputado ahorita actualmente? ¿Qué ha pasado? ¿Que esté dentro de esta estructura? ¿Que sea gay o que sea? No, yo no conozco. Yo pienso que ningún partido. Creo que todos los partidos han sido abiertos para las personas que tienen respeto, conducta y comportamiento de una sociedad. Yo no creo que haya un partido que esté negando ese criterio que va a decir, bueno, usted no va a participar porque es gay. No. Sí, tiene condiciones para poder participar. Tal vez que el que lo reconoce más sea libre, estoy de acuerdo. Sí, pero no es que yo creo que los otros partidos estén cerrando los espacios para ese tipo de acciones. De hecho, le voy a decir que hay muchos que pueden estar participando y que ni siquiera han salido del closet. No, pues sí, claro, eso sí. Yo creo que ese tema de marginamiento es un criterio, de repente, que la manera de enfoque que se le da para tener más presencia, a veces comparto algunos aspectos, otros no los comparto, porque yo creo que dentro de los escenarios de exclusión hay otros sectores tremendamente más excluidos. Los pobres. Que esto, esa masa de pobreza, estamos hablando de la mayoría. Mire, yo le decía el otro día a una persona en el medio nuestro, le decía, vos estás pregonando por la participación política de los pobres. Y todo el tiempo te escucho, y los pobres, aquí van a estar representados los pobres, pero ya te fijaste que la manera de gastar los recursos en la campaña electoral están encareciendo desproporcionadamente la campaña electoral, y ese crecimiento desproporcionado de los recursos, ese derroche desproporcionado de los recursos para ser electo,
casi comprando las conciencias de las demás personas, claro, no es un atentado contra la democracia y la participación de los pobres. Claro que sí. Sí. Se está haciendo aquí ya es privilegiado realmente el que va a llegar al poder. Ya es una plutocracia, digamos. Por Dios. Vamos entonces. Y de remate, muchos de los que llegan ahí, hablando de los pobres, a la hora que le ponen el billete encima de la mesa, se les olvida lo que estaban hablando. Ya se olvidan. Vamos entonces, Reinaldo, al último corte comercial y volvemos. Porque quiero que me hable ahorita y ahí le voy a dejar que hable todo lo que quiera. ¿Ah? Sobre su propuesta como diputado. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Qué putas, por favor? Que eso es lo más importante, maestro. Ni mierda, de qué puta, ni votan por mí, hombre, yo ni mierda, ni voy a salir. Esta vez la tiene segura usted, ¿no? Esta vez la segura. Me dio la vez pasada también. La vez pasada, ¿qué tan seguro estaba? Digamos, para estos meses, ¿cómo estaba de seguro usted? Hoy está más seguro. Es creo que para que hoy dentro del mío partido no tengo